Bienvenidos a un nuevo episodio de UA al Día desde los estudios de televisión de la Universidad de Antofagasta. Hoy el tema que nos convoca es el coronavirus. Es un tema que ha estado en la palestra mundial desde hace unos 2-3 meses y que a partir de esta semana ha cobrado una importancia especial en nuestro país porque se han detectado los primeros 2 casos de contagiados confirmados en nuestro país. Y para eso, para conversar sobre este tema, nos acompaña Alicia Marcoleta Rojas. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, académica de nuestra universidad. Doctora, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Claudia, por la invitación. Bienvenida a nuestro programa. La idea de conversar sobre coronavirus es llamar a la calma, como ya hemos visto. Hay mucha información dando vueltas en distintos medios y poner un poco de paños fríos. Es como la idea de esta entrevista y que empecemos primero conversando sobre cuáles son las proyecciones que podría tener este contagio, estos primeros confirmados en nuestro país, y qué debería tomar la población en general como precaución para evitar el contagio. Bueno, como bien decías tú, se acaba de confirmar el segundo caso, que es la esposa del médico que ya fue confirmado ayer. En sí, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, tiene o aplicó las medidas de precaución generales ya ante estos nuevos contagiados, hasta los primeros contagiados. Y en sí la población, como bien decías tú, tiene que mantener la calma, sí, priorizar medidas de prevención como por ejemplo el lavado de manos constante con agua con jabón. Si no tiene acceso a eso inmediatamente, puede utilizar un alcohol gel, por ejemplo, ¿ya? Hay muchos también que han estado utilizando mascarillas. Mascarillas sí, pueden utilizar las comunes, pero las que más van a proteger contra este nuevo coronavirus son unas mascarillas especiales que se denominan N95, ¿ya? Pero en sí, aparte de estas medidas generales que ayudan a la prevención tanto del coronavirus como de otros virus respiratorios, está también algo muy importante que el Ministerio también está llamando a dar cobertura al plan de inmunización contra la influenza, el plan de vacunarse, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque de esa manera la población en riesgo, que serían también los niños pequeños, los adultos mayores, los enfermos crónicos y las embarazadas, ¿ya?, se estarían protegiendo contra influenza por una parte, y de esa manera evitarían que si es que en algún momento se llegan a presentar más casos de coronavirus, puedan, ¿cierto?, tener un buen pronóstico dentro de esto y no tener una coinfección por ambos virus, lo cual podría tener un desenlace mucho más grave, ¿ya? Y ante esto igual tener claridad las nuevas indicaciones sobre esta vacunación de influenza, que son ahora hasta los niños de hasta los 10 años de edad, y además las embarazadas en cualquier periodo de gestación, y se suman a las medidas de siempre, que son enfermos crónicos también y mayores de 65 años. El protocolo que se utilizó con el primer contagiado en nuestro país, que fue que en el fondo se cuida en su casa con un tratamiento similar al de cualquier resfrío. Exacto. ¿Ese protocolo que se utiliza está correctamente aplicado? Por ahora sí, porque como el virus es tan nuevo, solamente se está utilizando un tratamiento para aliviar los síntomas que pueda llegar a tener esta infección, que puede ser desde un resfrío leve hasta un síndrome respiratorio mucho más grave, ¿ya?, como una neumonía, etc. Incluso en algunos pacientes se ha presentado daño renal, ¿ya? Está bien aplicado por ahora porque no existe un tratamiento específico como un antiviral o una vacuna. Se está trabajando ya en una vacuna por parte del Centro de Control de Enfermedades y en algún tiempo más se esperaría que eso pudiese estar disponible. Doctor, usted tiene bastante experiencia en el tema de los virus, y es algo como cíclico, que cada cierto tiempo aparecen este tipo de enfermedades que tienen distintos nombres, distinto origen. ¿Cree usted que deberíamos preocuparnos ahora, especialmente con el caso del coronavirus, o deberíamos tomar estas precauciones y con eso sería como
¿Bastaría como para mantener contenida el contagio y en el fondo los casos más fatales? Por ahora las medidas están correctamente aplicadas, ¿ya? Es inevitable que siempre ocurran este tipo o emerjan estos tipos de virus que pueden tener este potencial pandémico, vale decir, poder transmitirse desde un hospedero animal en el cual aprovecha la ocasión para poder recombinar y mutar y cambiar y tiene la capacidad, ¿cierto?, posteriormente de pasar a un humano y ese humano a su vez de transmitirlo a otro humano y que pueda alcanzar una zona en particular y después desde esa zona a otra y a otra y de esa manera alcanza un nivel global o un nivel pandémico como es lo que está ocurriendo ahora, como lo que ocurrió con el SARS del 2002 o como lo que ocurrió el 2009 con el H1N1 que era la influenza, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de contagio? Porque hay mucha información dando vuelta. ¿Cuál es la forma de contagio del coronavirus? Este coronavirus nuevo que se denomina SARS-CoV-2, ¿cierto? Y la enfermedad que produce es el COVID-19, se transmite al igual que otros virus respiratorios de manera aérea, vale decir cuando la persona estornuda o tose y estas partículas, ¿cierto?, de secreción puedan llegar a otra persona que está no más allá de 1 metro, ¿ya? No se transmite más allá de 1 metro esta partícula en el aire, por lo tanto esa sería la vía principal de transmisión. Y respecto a esto mismo, hay muchos mitos. Uno de esos es que el virus no subsiste en ciertas temperaturas y que tendríamos como acá en Chile que tenemos ciertas temperaturas distintas al hemisferio norte, sería menos probable que subsistiera. ¿Es cierto eso? No es tan cierto, porque el virus, al igual que el resto, ¿cierto?, no es una partícula viva, necesita una célula para poder mantenerse activo y poder seguir infectando más y más células y provocar una patología, ¿ya? Mientras tenga una célula que lo mantenga viable, puede permanecer en superficies y además su misma estructura lo va a ayudar, ¿ya? La estructura de este virus en particular hace poco probable que subsista una gran cantidad de tiempo en una superficie inerte. Ahora bien, si la persona, por ejemplo, que está contagiada estornuda sobre una mesa, por ejemplo, y la persona que está en su proximidad toca esa mesa dentro de la inmediatez que ocurre esto, pudiese, según el Centro de Control de Enfermedades, a lo mejor contagiarse, pero no está totalmente probado y se mantiene la vía de transmisión que es aérea, ¿ya? Ahora, como bien decías tú, hay mitos que la gente piensa que, o también pensaba que podía viajar por el aire desde Asia hasta acá. Eso no es cierto por lo que te acabo de comentar. O también en estas encomiendas de esos lugares que pudiese llegar en estos paquetes tampoco sería probable. ¿Ya? Doctora, ya para ir terminando esta entrevista, ¿deberíamos preocuparnos más de la influenza que del coronavirus en nuestro país? Si pensamos en la cantidad de gente que fallece como en cada temporada invernal, especialmente entre los grupos de riesgo, ¿no? Claro, a pesar de que suene difícil de creer, ¿ya? El índice de mortalidad de la influenza es mucho mayor que el del coronavirus nuevo, ¿ya? Por lo tanto, es prioritario reforzar la campaña de vacunación, ¿cierto?, entre los grupos de riesgo y de esa manera evitar muertes por este tipo de virus de la influenza, que todos los años va cambiando el tipo de vacuna porque todos los años puede ir presentándose alguna variante nueva, ¿ya? Por eso es importante reforzar la adhesión a este tipo de campaña que no todos los años las personas lo realizan, ¿ya? Y se encuentran desprovistas de esta ayuda, ¿cierto?, ante el contagio de esta influenza virus. Entonces, ya para terminar, el cuidado de adultos mayores y gente con enfermedades crónicas. Sí, la vacuna de la influenza está dirigida este año contra niños hasta 10 años, enfermos crónicos, vale decir enfermos que tengan diabetes, que estén sometidos, por ejemplo, a alguna quimioterapia, ¿ya? Pacientes mayores de 65 años y a su vez embarazadas en cualquier periodo de gestación, ¿ya?
ellos deberían entonces acudir desde el 15 de marzo, que comienza la campaña, a vacunarse a los centros hospitalarios para presentar esta inmunidad preventiva. Bien, doctora, le agradecemos que nos haya acompañado hoy en los estudios de televisión de la Universidad de Antofagasta. La dejamos invitada para seguir hablando de esto y probablemente haciéndole un seguimiento a la evolución de coronavirus en nuestro país y en nuestra zona también. Listo, Claudia, ningún problema. Gracias. Bueno, nos despedimos desde los estudios de televisión de la Universidad de Antofagasta. Nos vemos en un próximo capítulo de UA al Día.